Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la vida nueva en Cristo. Primero, para poder entender la vocación o el poder sentir una vida consagrada, tengo que saber a qué llamamos vocación. Es una llamada especial que Dios hace a algunas personas para que se consagraran sus vidas de manera permanente, a seguir más cerca a Jesucristo, a practicar los valores del Evangelio, a la extensión de la buena noticia y ser signos luminosos y trascendentes en medio de sus contemporáneos con su misión. Esta vocación religiosa es llamada especialmente a las monjas y novicias, que es una preparación para la vida religiosa. La vocación religiosa es un tipo de vocación relacionada con si la persona en cuestión tiene los atributos o habilidades necesarias para tomar los votos religiosos. La palabra vocación también viene del latín, que significa llamado. Desde el punto de vista religioso, se trata de un llamado o un acercamiento un poco más hacia Dios. No quiere decir que todos nosotros no estamos invitados a hacer este llamado para seguir el camino de Dios. No es así, sino que esta vida consagrada no es un juego. No es de que hoy día quiero algo y mañana ya no lo quiero. No es así. Tú tienes que sentir ese llamado especial dentro de ti junto con Dios. Y somos pocos los que recibimos ese llamado y pueden así poder ser religiosas o religiosos como los sacerdotes. Como te decía, la vida consagrada es seguir a Cristo de una manera radical, según el Evangelio. Para esta vida consagrada tienen tres votos, que son pobreza, castidad y obediencia. Acuérdate bien, son tres votos que hacen ellos en la vida consagrada, ya sea religiosas o sacerdotes, que son pobreza, castidad y obediencia, en comunidad de vida fraterna y apostólica. En esta vida consagrada también tenemos junto con el ecumenismo que hemos ido viendo en las clases anteriores. La Congregación para los Institutos de Vida Consagradas y las Sociedades de Vida Apostólica han programado iniciativas para propiciar encuentros entre miembros pertenecientes a experiencias de la vida consagrada y fraterna en las diversas iglesias. Aliento vivamente estas reuniones para que crezca el conocimiento recíproco, la estima, la mutua colaboración, de manera que el ecumenismo de la vida consagrada sea una ayuda en el proyecto más amplio hacia la unidad entre todas las iglesias. Para esta vida consagrada, mis queridos alumnos, tenemos algunas características, como por ejemplo, una oración personal y comunitaria, quiere decir, tú con Dios y también junto a tu comunidad o donde tú pertenezcas. El estilo de vida, que es pobreza, castidad y obediencia. Como te decía, son los tres votos que hacen estas personas llamadas, que sienten ese llamado de Dios para poder formar de la vida consagrada. Su estilo de vida tiene que ser de pobreza, de castidad y de obediencia. Para pertenecer a esta organización se cuenta con una estructura de gobierno. Claro,
todos tienen unos estatutos muy importantes, desde que acuérdate que la cabeza, ¿quién es? El Papa en la Iglesia. Dentro del pueblo de Dios está al servicio de las personas según su carisma propio. Claro, cada uno de ellos puede tener también una profesión, pero también pueden o tienen la misión de ayudar al que más lo necesita. Y cada uno de ellos tiene un carisma, que puede ser de fraternidad, que puede ser de catequesis, que puede ser de ser un comedor, ¿no? Depende de cada uno de ellos. El testimonio público, vivir con coherencia las virtudes cristianas, que pueden invitar a más hermanos, como nosotros lo llamamos, a los que estamos en la iglesia, que si nos sentimos parte de creer en un solo Dios, el poder dar ese testimonio de las cosas que uno siente, de las cosas que uno vive. Y ya depende de la persona si desea también llevar esta vida consagrada. Para esto también tenemos una misión evangélica, dar testimonio de la palabra de Dios. Claro, el poder saber qué es lo que contiene la Biblia, el saber también cómo yo debo de llevar la palabra de Dios hacia las demás personas. No solamente es leer la Biblia y decir que tiene que creer, no, tiene que hacerlo también con sus propias acciones, cómo es la persona. Ustedes saben bien claro que lo mejor en este mundo son los hechos, el ejemplo de persona que soy, para poder así transmitir a las demás personas. Y si estamos hablando de una vida consagrada, que no es un juego, estamos hablando de una vida, de un acercamiento a Dios, que debemos de acercarnos con mucho respeto, con mucha fidelidad, a pesar de que nos pueda pesar muchos obstáculos. Nosotros debemos de seguir sintiendo como la primera vez que sentimos ese llamado y seguir transmitiendo la palabra de Dios. Como les decía, mis queridos alumnos, aquí vamos a poder ver un poquito más sobre lo que es una vida consagrada. Vamos a ver algunas imágenes donde hay religiosas, religiosos, sacerdotes, donde ellos sintieron este llamado de seguir esta vocación solamente para Dios y poderlo transmitir a todos nosotros. En el estado de vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos en la Iglesia Católica, está formada por los institutos de vida consagrada. También los institutos de sociedad eclesiásticas, aprobadas y competentemente organizada por la Iglesia a través de una adecuada legislación general y particular. Esto está en el Código de Derecho Canónico de 1983 y se supervisa por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que pertenecen a ellos hombres y mujeres que añaden a los preceptos comunes para todos los fieles, los tres consejos evangélicos, como les decía, eso mayormente ellos lo llaman como votos, que quiere decir castidad, pobreza y obediencia, por medio de los votos perpetuos o temporales. Estos institutos religiosos pueden ser de dos tipos: de orden religiosa, cuando algunos o todos miembros emiten votos solemnes; congregación religiosa, cuando sus miembros emiten votos simples. Las órdenes preceden históricamente a las congregaciones, porque todos ellos pertenecen a una congregación. Quiere decir el carisma que ellos sienten, que cada uno de ellos tiene que transmitir. Los institutos seculares son los institutos que tienen una diferencia de los institutos religiosos, en que están formados por seglares, que pueden ser clericales o laicales, masculinos o femeninos.
En la Sociedad de Vida Apostólica, sus miembros no emiten votos religiosos. La Arquidiócesis de Cali, a través de la Vicaría Religiosa, con el Padre Gonzalo de Jesús Zapata, está al servicio de todas las comunidades religiosas. ¿Qué quiere decir estos queridos alumnos? Les explico. Esta vida consagrada pueden tener algunas congregaciones o también puede ser una persona consagrada libre. Quiere decir que no formas parte de una institución. Hay muchas instituciones, como les decía, que sienten su carisma al poder enseñar. Muchas de las religiosas y religiosos enseñan a colegios la parte de la vida de religión, la parte de la vida de Dios, de Jesús. Ellos transmiten porque sienten ese don, como otros que sienten el carisma de poder dar el bienestar a muchas personas que no tienen que comer, como algunos comedores. Cada uno de ellos, como les decía, tiene un carisma y por eso es que hay muchos de ellos que buscan dónde sentir este llamado de Dios, pero también para poder plasmar lo que ellos sienten a través de su carisma o don. Y otras personas que también sienten el llamado, pero que no les gusta el don de repente de esa congregación. ¿Y qué es lo que hacen? Se vuelven como misioneros. Forman parte de la iglesia, sí, pero ellos se forman libremente. Entonces, queridos alumnos, que quede muy claro que la vida consagrada tiene dos tipos. De mujeres se le llama una vida religiosa, solamente para las mujeres, ¿no? Que también algunos lo llaman como monjas. En cambio, para los varones se le llama sacerdocio, que ellos quieren ser sacerdotes. Vamos a empezar a ver el concepto de pobreza, que es uno de los votos. ¿Por qué es tan importante para esta vida consagrada? Porque ellos dejan lo económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de los conceptos se le considera algo negativo, pero en algunos ámbitos espirituales la pobreza voluntaria se considera como una virtud por implicar la renuncia de los bienes materiales. Por eso es de que se dice que ellos dejan todo, no importa si ha tenido dinero o si viene de una buena familia. Ellos se olvidan al momento que ingresan a ser parte de la vida consagrada. Ellos solamente son ellos. Nada de cosas materiales. Nada de cosas que ellos han podido tener. Solamente al momento que ellos ingresan, sean religiosas o sacerdotes, lo que quieren ser, ingresan con una prenda más, porque ellos hacen ese voto de pobreza. Y ustedes dirán, Miss, ¿pero por qué? Porque ellos se olvidan de las cosas materiales. Solamente su misión es ayudar y olvidarse del mundo. También tenemos la obediencia, que es el estima de que construyes este estado religioso, ya que sabemos que es la madre de todas las virtudes, como sacrificio. Es obedecer ciegamente y alegremente, sin oír los reclamos del amor propio, sin réplicas ni repugnancia. Quiere decir que si te dicen que en ese momento tú tienes que hacer lo que te dicen, tú solamente
tienes que seguir como Abraham. Cuando le dio Dios un encargo muy importante para él, sacrificar a su hijo. Él no lo pensó, pero Dios que vio en él su fidelidad y al ver eso no permitió que lo matara a su hijo. Es casi parecido a tener una vida consagrada, que a pesar de muchos obstáculos, que a pesar de que de repente su mamá o su papá esté un poco mal de salud, él o ella tiene que seguir ese camino que eligió. Porque acuérdense, queridos alumnos, a ninguno de nosotros nos obligan a seguir esta vida consagrada. Lo sientes tú. Y por eso es de que tiene la misión de la obediencia. También tenemos la castidad, donde las religiosas son dignas de ser esposas de Jesucristo, para conservar y fomentar el espíritu de humildad en la presencia de Dios, donde se alimentan con la oración y una sincera devoción a la Inmaculada. Todo esto, ellas tienen que dejar la vanidad y ser parte de ser esposas de Cristo, donde evitan las apariencias. Solamente ellas tienen un esposo que viene a ser Jesucristo, que tienen que seguir cada una de ellas reflejando lo mejor de la vida, como las buenas acciones. Muy bien, hemos concluido nuestra clase de hoy. Ahora vamos a tener la actividad clase en línea, que lo realizan conmigo junto en la clase. Número 1, ¿qué es la vocación? ¿A qué llamamos vida consagrada? ¿Cuáles son las características de la vida consagrada? ¿Cuáles son los tipos de la vida consagrada? Y 5, ¿cuáles son los 3 votos de la vida consagrada? Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.